Buenas noches, bienvenidos. Soy la doctora Betty Montesinos, fundadora de Doctores Mexicanos en Estados Unidos, y el día de hoy nos sentimos sumamente contentos porque tenemos una gran invitada, la doctora Abril Carrillo, que muchos de ustedes yo sé que ya la siguen por ahí en Instagram y conocen un poco de su trayectoria. Bueno, la doctora Abril Carrillo, ella es médica mexicana, ella es graduada del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Allí hizo su carrera de medicina general y bueno, en este momento ella está haciendo su residencia médica en medicina interna en Dallas, Texas. Además de que, bueno, tiene una trayectoria que qué les cuento, ¿no? En investigación, experiencia en rotaciones, ha trabajado de la mano del doctor Pavel Pichardo, que también díganme quién no lo conoce, ¿verdad? Entonces, no, una invitada increíble. Te agradecemos de todo corazón que estés aquí. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Creo que veo puras mujeres ahorita, entonces les agradezco muchísimo a todas por estar aquí y qué pena que a mí se me dio bolas con el horario y lo tuve que cambiar. Pues va a ser algo muy informal. Les voy a contar un poquito de mí, de mi carrera en México, de que estudié allá medicina, un poquito de cómo hice todo el proceso para venirme a Estados Unidos, un poquito de mis rotaciones, lo que estuve haciendo en la NASA y todo eso. En cualquier momento, si me quieren interrumpir porque me quieren preguntar algo, lo quieren escribir en el chat o quieren dejar las preguntas al final, no hay ningún problema para mí. En lo que a mí respecta, es una charla completamente informal. Me pueden decir Abril, por favor, díganme Abril, no hay necesidad de decirme doctora. Y bueno, les agradezco muchísimo a todos por estar aquí hoy y si quieren puedo empezar a platicarles un poquito sobre mí, a menos que tengan una duda concreta que quieran que les resuelva ahorita mismo. Entonces, si quieren, les puedo contar un poquito. Como ya mencionó hace un ratito la doctora Betty, yo estudié la carrera de Medicina General en la Escuela Superior de Medicina en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Em, 7 años hacemos en total nosotros de medicina en el IPN, que son los 5 años de clases normales, el año de internado y el año de servicio social. A mí también me tocó una situación especial porque yo fui estudiante de la pandemia, por ejemplo. Entonces, yo digamos que tuve una experiencia común en la escuela de medicina hasta más o menos el séptimo semestre, que es cuando empieza la pandemia, empiezan las clases en línea, y yo ya traía de por sí desde antes el gusanito de todo esto de, ¿y si hago los steps? ¿Y si me voy a Estados Unidos? ¿Y si me voy a otro país? Era el gusanito. Yo en ese momento todavía no lo veía como una opción real, simple y sencillamente algún amigo, un par de amigos lo habían comentado y esa idea ya estaba ahí haciéndome ruido en la cabeza. Empieza la pandemia, empiezan las clases en línea y vi la oportunidad. Porque yo antes que eso veía sumamente difícil poderme dar el tiempo de prepararme para presentar los steps tomando clases de tiempo completo en México. Pero empieza la pandemia, empiezan las clases en línea y me doy cuenta que estoy empezando a tener mucho tiempo de sobra porque ya no estaba perdiendo tiempo en traslados y en horas muertas entre clases, que se pierde muchísimo tiempo, sobre todo en la carrera de medicina, que tienes que ir a rotar un hospital y luego regresas a tu escuela a tomar otra clase y te hacen esperar una hora y que el profesor no llega y todo eso, pues se pierden muchas horas valiosas. Entonces vi la oportunidad y dije, ¿sabes qué? Si quieres hacer los steps, si te quieres ir a Estados Unidos, este es el momento, no va a haber otra pandemia y lo tienes que aprovechar ya. Afortunadamente lo hice, empecé a estudiar para el Step One a principios de la pandemia, estuve más o menos un año, 2 meses estudiando para el Step One, presenté el primer examen, para los que no lo sepan, los exámenes se pueden presentar en México, presenté el examen en la Ciudad de México. em, Literalmente al día siguiente de que presento mi STEP, entro al internado. Yo hice mi internado en el Instituto Nacional de Nutrición en El Salvador Subirán. Gran lugar para hacer el internado médico, recomendadísimo. Fui muy feliz ahí, pero yo sabía que ese año, al ser internado y ser, a final de cuentas, internado que es pesado en todos lados, yo sabía que no iba a tener mucho tiempo para seguir estudiando para los STEPS, entonces ese año lo dediqué completamente a
aprender a hacer un buen MIP, a sobrevivir, a hacer mi trabajo, un poquito de investigación por aquí, por acá, que ya llevaba yo haciendo desde la carrera, pero la verdad es que ese año no hice nada relacionado a los STEPS. Durante ese año fue que también me di cuenta que conviviendo con los residentes y cuando ya tienes un poquito más de acceso a ver cómo funcionan las cosas dentro de los hospitales, fue que me di cuenta que la residencia en México no iba a ser definitivamente un camino viable para mí y fue cuando más me decidía que tenía que hacer mis exámenes y tratar de venirme para acá. Termino mi internado ya completamente convencida que este era el camino que yo quería seguir. Y entonces empiezo a prepararme para presentar mi Step 2, que es el segundo examen que se tiene que hacer para hacer la residencia en Estados Unidos. Me preparé más o menos 6 meses durante el servicio social. Bueno, a todo esto es importante mencionar, yo hice mi servicio social en investigación, también en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, en el servicio de reumatología. Entonces, al ser un servicio social dentro de la misma Ciudad de México y en investigación, el horario era un poquito menos demandante que otros tipos de servicio social y eso me permitió estudiar sin mayor problema para presentar mi segundo examen, el Step 2. Entonces, a los 6 meses presento mi Step 2, afortunadamente me fue muy bien. Y un par de meses después, también durante el servicio social, logré conseguir una rotación para ir a hacer una rotación clínica en la Universidad de Miami un mes durante el servicio social. Afortunadamente mi tutora de servicio social me dio permiso para hacerlo. Me fui a rotar a Miami. Regreso a México, termino mi servicio social, oficialmente me gradúo de la carrera y ahora sí empiezo los preparativos para poder aplicar al STEP, al STEP no, perdón, al MATCH, que es el proceso de selección en el que tienes que participar para poder hacer la residencia médica en Estados Unidos. Son 3 exámenes en total, los que son requisitos indispensables para poder hacer la residencia acá, que es el Step 1 y el Step 2, que son los exámenes de conocimientos médicos, y hay un tercer examen que se llama OET, que es un examen de inglés médico. Ese también lo presenté, digamos, acabando el servicio social, y ahora sí decidí completamente que me iba a arriesgar y tomar el camino de participar en el match para buscar una plaza de residencia en Estados Unidos y decidí también en ese momento buscar un trabajo pues para poder ahorrar dinero, porque es un proceso bien caro, todo lo de la aplicación para la residencia acá, y yo no tenía como tanto apoyo económico en ese sentido, entonces estuve trabajando un tiempo como asistente de un par de cirujanos plásticos para ahorrar dinero mientras hacía todo mi proceso de la aplicación a la residencia. Me empiezan a llegar entrevistas, me empiezo a entrevistar, bla, 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 y al mismo tiempo encontré una oportunidad. Para hacer lo que le llaman un internship en la NASA como médico en medicina aeroespacial, que básicamente es un mes que estás en la NASA haciendo investigación. Em, y me di cuenta que si lograban si me aceptaban, iba a quedar perfecto con mis tiempos, porque eso iba a ser antes de la residencia. Apliqué, me aceptaron, me voy a la NASA, me parece que en abril de este año, y más o menos al mismo tiempo dan los resultados del match y fui seleccionada en un programa de medicina interna para empezar a hacer mi residencia en Dallas. Regreso a México a acabar los preparativos y me vengo a Dallas para empezar la residencia en julio de este año y ahorita ya llevo 4 meses siendo residente de medicina interna acá, lo cual, como les decía ahorita al principio, no ha sido un proceso fácil, ha valido toda la pena del mundo, valió cada segundo que me la pasé estudiando, que fueron muchas horas de mi vida, porque fueron años en total los que estuve estudiando para presentar los exámenes. Y valió la pena todos los esfuerzos, todas las frustraciones y todas las lloradas, porque ya estando acá las cosas normalmente son más buenas que malas, pero no deja de ser un proceso bien difícil de adaptación y pues ahorita estoy a la mitad de eso. Probablemente si tengo la oportunidad de platicar con ustedes después, ya con la experiencia podré contarles algunas cosas más, pero hasta ahorita muy, muy contenta, muy difícil la residencia, pero estoy segura que solo es un proceso de adaptación y así como cientos lo han hecho antes que yo, lo haré yo y cientos lo van a hacer después de mí.
Quisiera que nos platicaras un poquito más de ti, de Abril, antes de llegar a la residencia acá en Estados Sí, Unidos. claro, claro. Por cuestiones de la vida y cuestiones del azar, yo nací en Houston, en Texas. Mis papás tenían un negocio allá y estuvieron viviendo un par de años cuando yo nací y por eso es que yo tengo la ciudadanía, no por ninguna otra cosa. Crecí y hice mi vida en México, en un lugar que se llama Texcoco, de hecho en el Estado de México. Me mudé a los 18 años a la Ciudad de México para poder, yo solita, para poder estudiar la universidad en el IPN. Tengo una hermana menor, muy cercana a mí, porque nos llevamos solo dos años de diferencia, solo somos ella y yo. Y bueno, y fuera de lo de la medicina, ¿qué les puedo contar de mí? Pues como les decía hace rato, creo que soy una persona social, soy una persona relativamente extrovertida, creo que soy una persona que le gusta tener vida fuera de la medicina y entonces tengo muchos pasatiempos y muchas cosas que valoro fuera de esto. Y ahorita que estoy en la residencia ya llegué a un punto en mi vida en el que afortunadamente me estoy pudiendo dar a mí misma mucho más tiempo para hacer las cosas que disfruto. ¿Cómo es la residencia? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Surreal, esa es la palabra que quiero utilizar para describirlo. Yo todavía lo siento surreal, me cuesta muchísimo todavía a veces creer que ya estoy de este lado viendo las cosas porque estuve viéndolas del otro durante tanto tiempo y lo vi tantos años como algo tan difícil, incluso imposible de conseguir, que se siente bien surreal despertarme todos los días y darme cuenta que ya tengo un lugar en la residencia acá. Tampoco les voy a mentir, es bien difícil la transición. Estos primeros 4 meses han sido, creo que, mucho más duros de lo que yo tenía originalmente presupuestado. Em, pero si lo pongo en una balanza, son mucho más las cosas buenas y cualquiera de ustedes que esté considerando tomar este camino y yo les pueda dar un consejo, les quiero decir que vale muchísimo la pena y que las cosas son mucho mejor de lo que uno piensa de este lado. Entonces, anímense si es que lo están pensando. Pero bien, difícil, pero muy bueno y muy increíble al mismo tiempo. ¿Qué diferencias consideras de cuando fuiste a tu internado y ahorita que, aunque es otra posición como residente, qué diferencia encuentras? Bien diferente, la verdad es que sí, sí es un mundo bastante distinto. Todo va a depender a final de cuentas un poquito del programa específico, del estado específico e incluso del tipo de residencia que estés haciendo, porque siempre cambia un poquito obviamente de las quirúrgicas a las clínicas, pero sí es un mundo bien diferente. Ahorita creo que si quieren ya me puedo regresar y contarles desde el principio la escuela de medicina y todo, pero yo una de las razones principales por las que decidí que me iba a arriesgar y tomar este camino fue porque en el internado me di cuenta que una residencia en México no iba a ser una opción para mí. No porque sean malas o la preparación no sea buena, sino porque creo que hay mucha rudeza innecesaria y yo me di cuenta que yo no iba a poder con eso, yo no estaba dispuesta a soportarlo y la verdad es que las cosas acá creo que son incluso mejor de lo que yo había pensado, por lo menos en mi programa y en el estado donde yo lo estoy haciendo, porque no puedo hablar por todos lados, pero la verdad es que las cosas sí están mucho más reguladas acá, están mucho más vigiladas y es más difícil que cosas malas, digamos, pasen acá, pero bueno, en todos lados pasan cosas y siempre puede haber excepciones. ¿Cómo fue el momento en el que tú decidiste a qué programas ibas a solicitar tu residencia? Sí, esa es una muy buena pregunta. Hay dos páginas de internet de acceso libre. Creo que en una te tienes que registrar, pero te registras muy fácil. Una se llama Residency Explorer y la otra se llama Freida, o sea, Freida, Freida. Y esas dos son páginas de internet donde tú puedes buscar todos los programas de residencia de todas las especialidades que tú quieras y puedes filtrar un poquito por ciertas características, en qué estado están, cuántos residentes tienen, qué porcentaje de IMGs tienen.
etc, entre algunas otras cosas. Y yo más o menos así fue que fui filtrando una lista de programas de acuerdo a lo que yo consideraba importante y de acuerdo a mis propias expectativas del tipo de programa al que yo podía aspirar o no aspirar. Y así fue como yo creé una lista. Al final yo apliqué a 140 programas de medicina interna. Me mandaron entrevista más o menos creo que de 33. Hice como 25 entrevistas al final y bueno, y hice match afortunadamente en mi primera opción. Pero esas dos son muy buenas páginas que te permiten, ya cuando no es algo con lo que se tengan que estresar ahorita, la verdad es que eso es el último de los pasos para llegar a hacer la residencia acá. No es algo ahorita que les tenga que quitar el sueño, pero cuando lleguen ahí hay páginas de internet donde tú puedes buscar y ver las características de todos los programas de residencia que hay acá. ¿Cómo fue tu preparación? Si nos puedes contar un poquito más. Y claro, como les decía, ahorita yo vi una oportunidad en la pandemia, que yo sé que no es la situación pues actual y no es una situación común, pero lo vi como una buena oportunidad para yo poder estudiar, digamos que a medio tiempo, aún estando en la carrera de medicina. Yo sé que no es fácil. Yo sé que ya sea que estés estudiando la carrera o estés en el internado o en el servicio social o ya estés trabajando, la mayoría de la gente no puede estar estudiando de tiempo completo durante meses. Entonces, no es sencillo, pero yo creo que cuando uno tiene un objetivo tan claro, sí puedes encontrar horas del día para hacerlo realidad. Por ejemplo, cuando era la pandemia y yo estudiaba para mi Step One, lo que yo hacía es que me despertaba a las 4 de la mañana. Estudiaba 2 horas, de 4 a 6. A las 6 rápido desayunaba algo, empezaba mis clases a las 7. Si tenía una hora libre entre la 1 y las 2 de la tarde, estudiaba esa hora. Acababa mis clases a las 5 de la tarde y de 5 a 8 de la noche seguía estudiando. Y entonces, en total, entre que me desperté temprano y ocupé las horas libres y ocupé la noche, ya lograba hacer 5 o 6 horas de estudio al día, que eso sí ya es suficiente si estudias meses. Por ejemplo, durante mi Step 2, que estaba en el servicio social, hacía más o menos lo mismo. Me despertaba entre 4:30, 5 de la mañana. Despertaba, hacía un par de horas de estudio antes de irme al hospital. Salía del hospital a las 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 10 de la noche estudiaba como loca. Entonces, no es fácil cuando tienes otras actividades, yo lo entiendo perfecto, pero también creo que no es imposible y yo no creo que sea necesario tener un tiempo dedicado 100% a este tipo de exámenes para poderlos pasar. Y la muestra fácil para mí soy yo misma. Yo pude hacer mis steps estando en la carrera y los pude hacer en el servicio social y les puedo asegurar que no soy ningún genio. Entonces, si yo pude, estoy segura que muchísimas de ustedes también pueden hacerlo. ¿Cuál fue tu estrategia de estudio? Yo lo que hice es que decidí que menos es más, entre menos recursos, más te puedes enfocar y aprender. Entonces yo siempre utilicé un libro de base y un banco de preguntas. El libro de base que utilicé siempre fue el First Aid, que seguramente lo conocen, es un libro muy famoso, yo creo que indispensable para poder hacer los steps. El banco de preguntas, el U-World, y yo creo que eso es necesario. Yo pasé mi Step 1 y mi Step 2 utilizando solo esos dos recursos y me fue bien en los dos exámenes. Yo no creo que se necesite más. Para mi Step 1 pasaba un poquito más de tiempo leyendo el First Aid de lo que pasé cuando preparé mi Step 2, pero aún así, digamos que al día le dedicaba a lo mejor hora y media a leer el First Aid y le dedicaba unas 4 horas a hacer un bloque en mi banco de preguntas y a revisar las preguntas. Para mi Step 2 cambié un poquito más la estrategia. Le dediqué cada vez menos tiempo a leer el First Aid y mucho más tiempo a contestar preguntas y revisar preguntas. Y me fue mucho mejor en el Step 2. Entonces, si alguien está buscando recomendaciones precisas de cómo prepararse para los exámenes, el banco de preguntas lo es todo. Entre más preguntas hagas y más preguntas revises, mejor te va a ir en el examen. Y todo lo estudiado antes de contestar un banco de preguntas es a la basura. Uno no empieza a aprender hasta que no empieza a contestar preguntas. Al momento de que tú hacías tu banco de preguntas para prepararte, las que por alguna razón no contestabas de forma correcta o fallabas, son en las que te detenías a hacer un repaso o cómo manejabas tú esa parte. Yo siempre revisé
con detalle todas las preguntas, todas las que tuviera mal, yo tenía que estar segura que la había contestado mal porque me la sabía perfectamente y no por suerte, y que sabía cuál era la respuesta correcta, pero también sabía por qué todas las incorrectas estaban mal. Y me tomaba con la misma seriedad las preguntas que tenía bien que las que tenía mal. Digo, evidentemente siempre vale más la pena ponerle atención a las debilidades de uno, pero me las tomaba con la misma seriedad. Lo que sí es cierto y a mí me sirvió mucho, sobre todo en el estudio del Step 2, es que yo le di primero una vuelta entera a mi banco de preguntas y la segunda vuelta que le di al banco de preguntas solo hice preguntas incorrectas. O sea, me aventé probablemente 2 meses haciendo solo las preguntas que yo había tenido mal la primera vez que hice el banco de preguntas, para que llegara a un punto, digo, es imposible, pero teóricamente en mi cabeza yo decía, tiene que llegar a un punto en el que las tenga todas bien. No tengo permiso de tener una pregunta mal. Me tengo que saber tan bien estos temas y por qué la que está bien y por qué la que está mal, que o sea, que tiene que llegar a un punto que tanto las conteste que me las sepa, que no pueda tener yo una mal, y esa es la mentalidad. Al final son exámenes tan difíciles y son tantos temas que es imposible, nunca vas a sacar 10, pero tú tienes que estudiar pensando que sí. Cuando tú llegaste como ya lista aquí a Estados Unidos, ¿tuviste la oportunidad de haber hecho investigación aquí también o de haber publicado algún artículo o eso lo hiciste estando en México? ¿O cómo fue esa parte de investigación? Claro, yo no tengo tanta experiencia en investigación como la mayoría de los IMGs. Yo creo que mi camino es un camino un poquito que es la excepción más que la regla de cómo la gente hace su estrategia para llegar a la residencia acá, pero lo que sí es cierto es que sí tenía experiencia en investigación, tampoco es que llegué sin nada. Mi primera como experiencia real de investigación fue algo que se llama Programa Delfín, en lo que el IPN participaba. Yo sé que varias escuelas en México y en Latinoamérica participan y es un programa como de investigación como multiinstitucional, donde buscan poner en parejas a estudiantes latinoamericanos con algún investigador en México, en Latinoamérica o en algunos otros países, y yo logré ser aceptada en programa Delfín y logré que mi investigadora fuera una doctora acá en Estados Unidos, en la Universidad de Nebraska. Desafortunadamente, yo tenía que ir a trabajar con ella en persona un par de meses y llegó la pandemia, se canceló el programa Delfín, pero como buena persona persistente que soy, como hay que ser en esta vida para lograr las cosas difíciles, dije, a mí no me importa que la pandemia lo haya cancelado y que se cancele el programa Delfín, yo ya conseguí esta oportunidad y quiero trabajar con esta doctora. Entonces, pues la traté de convencer de trabajar con ella a pesar de que del programa Delfín no se llevara a cabo, me dijo que sí y trabajé con ella más o menos 3 años en un proyecto de investigación. Tuve oportunidad de ir a presentar ese trabajo en un congreso internacional y fue una experiencia súper valiosa para mí porque fue realmente donde aprendí las bases de la investigación y de qué se trata hacer investigación, y mejor aún con una doctora en Estados Unidos y ya en este mundo de Estados Unidos, que es a donde yo eventualmente quería venir a hacer mi residencia. Además de eso, como yo les platicaba, yo hice mi servicio social en México, en la Ciudad de México, pero en investigación. Entonces, a pesar de que era parcialmente clínico, parcialmente investigación, sí tuve oportunidad de trabajar en un par de protocolos. Y yo al momento de aplicar a la residencia, el único artículo que yo tenía publicado, de hecho, fue un artículo que hice durante mi servicio social en México. Entonces ahí tuve la oportunidad de adquirir un poquito más de experiencia en investigación, y ya finalmente cuando fui a la NASA también fue completamente una rotación enfocada en investigación de medicina aeroespacial. Entonces digamos que esas eran como mis tres principales experiencias al momento de aplicar. También durante como la etapa final de este camino, fue también que empecé a trabajar un poquito con Pavel en un par de proyectos de él, y yo también empecé a jalar un poquito a sus estudiantes en un par de proyectos que traía yo en mente.
y no llevo mucho tiempo como trabajando de manera independiente el tipo de proyectos que hace él, pero en el poco tiempo que llevo ya, por ejemplo, logré que me aceptaran un abstract en una conferencia internacional. Entonces, a pesar de que no tengo la experiencia en investigación que tienen la mayoría de los IMGs, sí tengo algo y yo les recomendaría sí tratar de involucrarse porque en mi caso, más que la regla, creo que es la excepción. Cuando tú ya llegaste a la etapa del match, tú ya sabías que pues vienen las entrevistas. ¿Cómo fue tu preparación que tuviste para esa etapa? Sí, claro, yo soy una persona súper ansiosa, yo no dejo nada a la última hora y yo no dejo nada a la suerte, porque yo soy de la idea de que aun cuando uno hace todo bien, a veces las cosas salen mal porque no todo está dentro de tu control. Entonces, cuando tú no haces todo bien, las probabilidades de que las cosas salgan mal aumentan cada vez más. Entonces, yo, por ejemplo, para las entrevistas, me puse casi, casi desde 2 meses antes a buscar cuáles eran los tipos de preguntas más comunes que hacían en las entrevistas en páginas de internet. Me puse a ver videos de YouTube de cómo eran normalmente las entrevistas de residencia. Les pedí a varios de mis amigos que practicaran conmigo en inglés cómo sería una entrevista. Me puse a estudiar súper bien mi CV, a contestar estas preguntas comunes, a practicar frente al espejo. Todo eso sirve, pero al final del día, lamentablemente, la mejor práctica para una entrevista son otras entrevistas y te empiezas a volver bueno conforme más veces te entrevistas de verdad. ¿O cómo superaste los nervios cuando llegaste a tu primera entrevista? ¿O realmente no te sentías tan ansiosa? No, claro que sí. Mira, creo que tengo la ventaja de que soy una persona con relativa facilidad de habla y soy una persona relativamente extrovertida y creo que siempre ha sido uno de mis fuertes, afortunadamente. Y aún así estaba súper nerviosa, se me notaba que estaba nerviosa y cometí muchos errores en varias entrevistas, pero a final de cuentas tú tienes que hacer lo mejor que puedas y perdonarte a ti mismo si las cosas no salen perfecto. No eres el único, ellos saben que estás nervioso y no es malo estar nervioso, estás nervioso porque te importa y porque sabes que es algo grande y ellos lo saben también. Entonces tú tienes que dar lo mejor de ti, perdonarte si no todas tus respuestas son buenas, si la riegas, si se te nota lo nervioso, pues ni modo, todos están nerviosos y el que te diga que no está mintiendo. Y quisiera regresarme un poquito en cuanto a lo del programa que hiciste en la NASA, ya nos platicaste un poquito, pero para aquellos que están interesados en quizás hacer lo mismo, ¿cómo fue el proceso de solicitud? ¿Cómo fue que lo buscaste? ¿Qué nos pudieras platicar al respecto? Claro, la verdad es que fue casi que suerte y que lo encontré en internet. Lo que pasa es que cuando yo estaba buscando programas de residencia para aplicar a medicina interna, me enteré por una de estas páginas, creo que por Freida, que existe la especialidad de medicina aeroespacial. Yo en mi vida había escuchado eso, me entró la curiosidad, literal, lo googleé, dije, ¿qué es la medicina aeroespacial? Y dentro de esas páginas que por curiosidad yo estaba buscando, de pronto me encontré esta rotación en la NASA. Me llamó la atención, empiezo a leer un poquito más y me doy cuenta que cumplo todos los requisitos y dije, pues no pierdo nada, ¿cuántas veces en la vida puede uno aplicar algo de la NASA? Entonces vi que cumplía los requisitos, que no pedían tantos documentos y decidí aplicar. La verdad es que la rotación en particular que yo hice en la NASA, o sea, la rotación de medicina aeroespacial, la gran limitante para los extranjeros es que necesitas tener una residencia permanente o una ciudadanía americana. Entonces, esa es una limitante grande que la gran mayoría de los extranjeros pues no la pueden superar. Afortunadamente yo sí podía. Pero lo que sí es cierto que me averigüé después también jugándole en la página y en otras asesorías que yo he dado, es que la NASA tiene muchos programas de internships de muchas cosas, o sea, no solo medicina aeroespacial, que incluso como médico puedes ir a hacer, que sí están completamente abiertos a extranjeros y de hecho hay algunos acuerdos con el gobierno de México. Y México es uno de los países que puedes aplicar este tipo de internships. Entonces, nada más se los digo como, o sea, como detallito que al que yo apliqué en lo particular, esa es la limitante grande, pero sí hay muchas otras oportunidades en la NASA que puedes encontrar en internet. Si pones como NASA Internships y te pones a leer la página, seguro vas a encontrar. De forma general, digamos, ¿cuáles son los requisitos que venían, por ejemplo, en tu rotación? Creo que a mí me pedían
o ser estudiante de último año de la carrera de medicina o estar haciendo la residencia. Em, y obviamente como el comprobante de que eras estudiante o residente o algo por el estilo, me pidieron un CV, creo que me pidieron una carta de recomendación, llenar un formato y una carta como de intenciones. La verdad es que nada del otro mundo. Tu idioma inglés, ¿cómo es que lo obtuviste o estudiaste o de chiquita ya hablabas? O platícame un poquito sobre eso. Afortunadamente pude ir a escuelas bilingües en México desde muy chica, entonces básicamente estudié inglés en escuelas bilingües y de manera relativamente intensiva, pues desde los 6 años a los 15 a lo mejor, y eso me permitió tener un nivel de inglés, pues yo diría que a lo mejor un B2 C1 que me permite comunicarme al 100% en inglés. No es un inglés perfecto. La verdad es que casi ninguna IMG que yo conozco acá habla un inglés perfecto ni parecido a los nativos, pero lo que sí es cierto es que necesitas un nivel de inglés que te permita entender todo lo que te dicen y darte a entender, pero no necesitas hablar inglés como un nativo. La transición, el mudarte, ¿verdad? El cambiar de ciudad, implica muchas cosas, ¿no? No es nada más el dejar tu recámara o tu espacio, tus amigos, la comida, o sea, son muchos aspectos los que, digamos, en cierta forma abandonamos o dejamos de lado cuando emigramos. En este caso, para ti, el venirte, aunque venías ya preparada para vivir este sueño, ¿qué fue lo que sentiste que fue más difícil para ti? Híjole. Qué buena pregunta. Toda la etapa de los problemas que tuvieron que ver con la mudanza y con llegar a una nueva ciudad y tener que rentar un departamento y tener que comprar carro, todo eso fue bien rudo para mí. Fue problema tras problema tras problema de que llegas a un lugar nuevo donde no sabes cómo funcionan las cosas y no es en tu primer idioma y todo, hasta lo más chico, se vuelven problemas gigantescos. A veces trataba yo de mantener la perspectiva, o sea, lloraba muchísimo y me sentía así de que yo ya me quería regresar a México de lo grandes que sentía que eran los problemas, por más tontos que parecieran porque se ahoga uno en un vaso de agua. También trataba de mantener la perspectiva y acordarme que, sobre todo viniendo de donde viene uno, pues trataba yo de pensar como, mira, o sea, hay migrantes que se vienen a este país sin papeles, sin hablar inglés, sin un peso en la bolsa y salen adelante. Entonces tú, que estás aquí legal, que tienes trabajo, que tienes dinero y que hablas inglés, pues, no te puedes dejar derrotar porque los de la compañía de internet hicieron mal su trabajo, ¿verdad? Entonces trataba yo de mantener la perspectiva porque yo de verdad sentía que era problema tras problema y que no iba a lograr salir de esa. Entonces todo ese asunto de la mudanza fue rudo. Luego, em, yo creo que en segundo lugar, pero también importante, toda la transición dentro del hospital, del sistema y del sentir, creo que no estoy suficientemente preparada para estar aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy completamente perdida, no estoy a gusto, esto es muy lejano de mi zona de confort, todo eso fue muy rudo. La verdad es que yo tuve mucha suerte en todos los demás aspectos como sociales y eso, porque afortunadamente en mi programa no fui la única latina que entró este año y no solo latino, algunos otros extranjeros entramos y formamos como un muy buen grupo de amigos y me siento como muy acompañada por ellos. La ciudad donde estoy viviendo me gusta mucho. Entonces, al final del día, creo que a pesar de que ha sido un proceso de adaptación fuerte, creo que he tenido también todas las herramientas para pasármela mejor aún dentro de lo malo. Más bonito, lo que más has disfrutado ahora que ya estás en esta etapa aquí? Ay, yo creo que dos cosas, y no estoy diciendo que una sea más importante que la otra. Yo creo que lo más bonito fue darme cuenta que puedo tener em, un grupo de personas, o sea, de amigos y de personas que quiero y que valoro tan valioso en tan poco tiempo. Nunca pensé que iba a poder como hacer comunidad tan rápido y tan fácil, tan lejos de mi casa. Y la verdad es que logré hacer un grupo de amistades precioso que en bien poquito tiempo siento que somos súper cercanos y que verdaderamente cuento con ellos y ellos conmigo. Y yo la verdad es que pensé que iba a estar mucho más sola acá. Y la segunda cosa,
como muy bonita de haber llegado acá es el un día darme cuenta que todo el trabajo que hice en México y tantas horas de estudio y tantas lloradas y tantos esfuerzos y tantas noches de preguntarme si valía la pena o no, llegaron a su conclusión y que ya estoy acá donde siempre quise estar, logré mi sueño y ya puedo estar tranquila y ya puedo, me quité todo el peso del mundo en los hombros en el momento en el que llegué acá a hacer la residencia. Qué bonito lo que acabas de decir, porque creo que para todos lo más difícil o una de las cosas más difíciles después de dejar pues nuestras casas, nuestra familia, es el círculo de amistades, ¿no? Esa grupito que nos rodea cuando estamos en nuestro lugar de origen y cuando llegas acá y sentirte que, pues sí, que no hay quien esté contigo o que no tienes esa comunidad y que tú la hayas encontrado y que ahorita sean parte de tu día a día, qué bonito que lo hayas logrado. ¿Cómo es un día para ti de residente? Depende muchísimo del tipo de rotación. Yo todas las semanas cambio de rotación y entonces varía muchísimo. Pero, por ejemplo, normalmente cuando estoy en las rotaciones de consulta externa, es un horario más o menos como de 8 de la mañana, como a 5 de la tarde, digamos, de lunes a viernes, nada más. Digamos que casi casi que horario de oficina. Los fines de semana libres. Normalmente en las tardes me da tiempo de ir al gimnasio, comer algo en mi casa, a veces veo a alguna amiga o salgo a hacer algunos pendientes, trabajo un poquito en investigación, pero un horario digamos que relax. Cuando estoy en rotaciones como de inpatient, o sea, hospitalarias, se puede poner un poquito más rudo el horario, a veces hay que llegar al hospital 6:30 de la mañana, a lo mejor un poquito antes, y a veces sí te acabas yendo a lo mejor cerca de las 7 de la noche, que aún así es un horario que te permite llegar a tu casa y por lo menos cenar y hacer algo de ejercicio o hacer algún pendiente que tengas. Cuando estoy en rotaciones hospitalarias, trabajo 6 días de la semana, o sea, tengo un día libre. Nosotros en mi programa no hacemos guardias, o sea, digamos que los turnos son de 12 horas, entonces normalmente trabajas tus 12 horas en la mañana, o sea, de 7 a 7, de 6 a 6 y te vas. Nunca te vas a quedar en la noche ni vas a trabajar más de 12 horas. Así como te toca durante el día, también cuando te toca en el turno de noche, pues tú eres el que cubre de 7 de la noche a 7 de la mañana y a las 7 de la mañana te vas a tu casa, nunca vas a estar en el hospital más de esas 12 horas. Pesado siempre va a ser las residencias, son pesadas, pero no, no, o sea, nada que ver. A lo que a mí me tocó ver en el internado, no, nunca, no hay punto de comparación. Los primeros meses, ¿qué fue lo más complicado para ti como residente? Que, no sé, a lo mejor el aprender a algo del sistema o ¿cuál fue la parte con la que más batallaste un poco? Todo del sistema, no entender nada de cómo funciona un nuevo hospital y para colmo de males, pues que no es ni tu lengua materna, entonces todo hasta lo más chiquito, llámese usar el teléfono, todos los problemas se magnifican y todo se vuelve mucho más grande y mucho más complicado de lo que en realidad es. La verdad es que es un proceso de adaptación normal, todos pasan por ahí, aun cuando te quedas en tu país de origen vas a pasar por esa etapa de transición, pero todo lo que tiene que ver con como aclimatarse a un nuevo sistema y un nuevo hospital, muy complicado, sobre todo si no es tu lengua materna. Ariadna quiere hacerte una pregunta desde hace un ratito, así que adelante, Ariadna. Hola, la verdad agradecer primero a Abril y a la doctora Betty por hacer un setup de esto. Encantadísima, soy su fan, doctora. Gracias. No, 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 Eh, gracias. yo quería preguntarle que si bien es cierto, nosotros tenemos como latinos muchos obstáculos, yo pues en este caso soy de Nicaragua, pero ¿qué diría usted que decir, yo porque soy mexicana, soy mejor que mis compañeros, que mis contrapartes que son de Estados Unidos? Porque tal vez tengo mejor clínica, porque tal vez sé mejor esto. ¿Qué le ha dado el servicio social o aquí le llaman pues preinternado, esos años de áreas clínicas que nosotros tenemos como ventaja en comparación a ellos, que dice, esto me sirvió a mí? Claro.
Mira, en general yo creo que los extranjeros acá sí venimos ya con una etiqueta y vienes como en una posición de desventaja porque tú no te formaste en este sistema en el que ahora tienes que trabajar. Entonces al principio siempre te vas a sentir un poco en desventaja, pero en la realidad de las cosas, al menos en el programa en el que yo estoy, que es un programa bastante competitivo con pocos extranjeros, mis compañeros extranjeros, yo sí me atrevería a decir que son superiores a sus contrapartes estadounidenses y yo creo que tiene mucho que ver con que la mayoría de los extranjeros acá tuvieron que tener mucho mejores calificaciones en los exámenes, entonces normalmente estudiaron mucho más. Normalmente también los extranjeros acá hicieron investigación antes de entrar a la residencia y eso normalmente los estadounidenses no lo hacen, entonces tenemos experiencia en investigación. Y por último, muchas veces también los extranjeros creo que nos sentimos mucho más cómodos con los pacientes, tenemos probablemente mucho más experiencia clínica que ellos y esa confianza en sí mismo cuando estás enfrente de un paciente se nota y se nota muy fácil. Entonces yo creo que en general, a pesar de que venimos en una posición de desventaja, muchas veces, al menos yo lo noto con mis compañeros extranjeros, me parece que sí son superiores y tienen mucha más experiencia, solo que a veces cuesta un poquito que la podamos demostrar porque estamos en un sistema en el que nosotros no nos preparamos. No sé si quieres comentar algo más, Ariadna. La verdad es que muchas gracias por eso. Eso he visto más o menos acá cuando, porque aquí vienen a hacer jornadas, ¿no? Pues personas ya sea de Canadá o del mismo sistema estadounidense. Y eso que vos decís es muy cierto, de que como que solo hacen las cosas pero no interactúan mucho con el paciente. Y eso quería ver que si nos daba cierta ventaja, la verdad, o ser más clínico, por así decirlo, porque obviamente no vamos a mandar, digamos, una TAC o una MRI a la primera. Sí, no, definitivamente creo que sí es una ventaja y creo que si te fijas, se nota. Se nota que sí tenemos algunas habilidades que ellos no tienen, así como ellos tienen habilidades que nosotros tampoco tenemos. Pero yo creo que cuando eres extranjero y vienes a practicar medicina acá, afortunadamente puedes darte a la tarea de conservar lo mejor de ambos mundos. O sea, aprovechar tus habilidades clínicas súper valiosas que traes de tu país de origen y también aprovechar e incorporar a tu práctica diaria las cosas que ellos tienen que también son muy valiosas. Ay, comprendo, comprendo. Mire, yo quería regresarme un poquito a la parte que usted decía de UWorld. Yo sé que a veces pues, es muy difícil, pero digamos, si usted tiene algún tip que durante el examen vio una pregunta y más o menos tenía la idea, pero decía, no, no sé qué, digamos, de las 5 preguntas que usted tenía y cuál era, digamos, su estrategia para decir, bueno, me voy con esta, no estoy segura, pero me da satisfacción que la seleccioné, porque siento que a veces puede pasar. Algo que yo siempre hago cuando estoy contestando preguntas de opción múltiple y que a mí me ha funcionado muy bien, no sé si no forzosamente a todo el mundo le tiene que funcionar, pero a mí me funciona muy bien, es que yo no contesto una pregunta de opción múltiple hasta que no me puedo explicar a mí misma la razón por la que la opción que voy a poner correcta creo que es la correcta y y la razón por la que cada una de las opciones que son incorrectas creo que son incorrectas. O sea, yo me tengo que explicar a mí misma. La A es la correcta por tal razón. La B es incorrecta por esto, la C es incorrecta por esto y la D es incorrecta por esta razón. Y eso es algo que a mí me ayuda muchísimo cuando estoy en duda, porque así al menos conozco una razón por la que no elegí una opción. Ok, muchísimas gracias, la verdad. De Me sirvió nada. muchísimo ese insight. Gracias a ti, Ariadna. Doctora Gina, adelante, tienes una pregunta. Sí, gracias, Betty. Gracias a las dos por este espacio. No tenía el gusto de Gracias. conocerte, Abril. La verdad es que eres muchísima inspiración. En mi caso, mi pregunta es un poquito extraña, tal vez. Yo A ver, soy no. eh, escuela vieja. Yo ya salí hace 20 años de la carrera, ya hice una especialidad, ya la dejé, ya regresé a Estados Unidos, ya me devolví, etc, etc, etc. Sí. Mi pregunta es, ¿tienes compañeros residentes mayores y qué consejos nos darías a las que somos como no recién egresadas, que traen como todo muchísimo más fresco en el sentido de, perdón,
estás haciendo como tus estudios y al mismo tiempo traes como todo muy... En mi caso, que yo hice ya una especialidad y que me dediqué muchísimo como a un solo ramo, el retomar otra vez los conceptos básicos y toda esta parte de retomar todo lo que ya no te enfocaste. ¿Qué consejo nos darías? Y digo, sé que tu caso es diferente porque tú lo hiciste como luego, luego, ¿no? O sea, entre que estaba la pandemia, todavía estabas estudiando, pero yo que yo estoy así como más alejada de todo esto, ¿qué consejo me darías como, qué hubieras hecho tú cuando ya estás como grande, no hiciste los steps Sí. y ahora quieres retomar? No sé, creo que a lo mejor No hay es muchas tan compañeras que están igual, no sé si todas son súper jóvenes como tú, pero ¿qué consejos me dices o qué me recomiendas? Sí, claro, muchísimas gracias. Lo primero de si tengo compañeros más grandes que yo, sí, todo el mundo es más grande que yo. Yo soy una de las personas más chiquitas en mi programa de residencia. Acá en Estados Unidos, normalmente, por la manera en la que como funciona el sistema y lo caro que es estudiar medicina y lo difícil que es entrar, la mayoría de la gente es más grande. O sea, tanto los estudiantes americanos como los extranjeros normalmente son más grandes. Yo soy de las personas más chiquitas y es muy, muy raro que un extranjero entre a la especialidad inmediatamente después de haber salido de la carrera de medicina. La mayoría de la gente toma por lo menos de unos 2 a 5 años haciendo investigación o trabajando o haciendo otras cosas antes de aplicar a la residencia. Obviamente no todo el mundo es mucho más grande, pero yo diría que la mayoría sí son en promedio de 3 a unos 8 años más grandes que yo, mis mismos compañeros de año de la residencia. En mi programa yo no conozco a todo el mundo porque es un programa muy grande, pero yo sí sé de amigos y conocidos que están en otros programas en Estados Unidos donde tienen compañeros mucho más grandes que ellos, porque la verdad es que en Estados Unidos no es tan raro como en México a lo mejor encontrar a gente haciendo la residencia muchos años después. Hay gente que ya hizo otras carreras, que trabajó, que se dedicó a otras cosas antes de entrar a medicina. Y yo creo que el consejo más grande que podría darle a alguien, y si yo estuviera en otro lado, más bien en esa otra posición, sabiendo lo que yo sé el día de hoy, es que esa experiencia es una ventaja muy grande sobre todos nosotros. No es algo malo, al contrario, nada más que tiene uno que saberse vender y saber lo valioso que es uno. Hay muchos programas de residencia acá que yo creo que lo entienden perfectamente y que valoran muchísimo los 20 años de experiencia que puede tener alguien en un campo sobre alguien que traiga los conocimientos frescos, pero no tiene ni un día de experiencia real ni clínica. Entonces, en medicina interna no se da tanto, pero en algunas otras especialidades, por ejemplo, las quirúrgicas, o ya para las subespecialidades, sé que los programas de residencia ven el hecho de que un médico extranjero ya haya hecho la especialidad y que haya trabajado de esa especialidad en su país como un fuerte muy grande. Y hay gente acá, yo no los he conocido personalmente en mi programa, pero sé en otros lugares y en otras especialidades de gente que ha hecho sus especialidades en sus países de origen y han trabajado y han ejercido muchos años y llegan muchos años después a Estados Unidos a entrar a una residencia y normalmente valoran muchísimo la experiencia que tienen ellos, que la verdad es que nosotros los que entramos inmediatamente no tenemos esa ventaja. Entonces, si yo estuviera del otro lado, trataría de verlo justo como lo que creo que es una ventaja enorme en experiencia y en conocimiento sobre los que venimos saliendo. Y por otro lado, también creo que vale la pena muchísimo como investigar un poquito más, porque yo no soy experta y no me gustaría hablar de cosas que no conozco bien, pero también vale mucho la pena investigar todas las otras maneras de ejercer en Estados Unidos que no son directamente haciendo la residencia primaria acá. Igual conozco gente que ha entrado acá solo a hacer la subespecialidad y entonces hacen 1 o 2 años y después de eso, sin aplicar a un proceso tan riguroso como el que es aplicar a la residencia acá, ya pueden ejercer por lo menos con la licencia de 1 o 2 estados en Estados Unidos. Entonces, solo por la cuestión de que yo sé que no todo el mundo quisiera después de haber hecho una especialidad en tu país de origen y después de haber ejercido a lo mejor tantos años, volver a hacer la residencia, creo que esas opciones también son maravillosas para el que
ya lleva como todo ese camino recorrido. Pero sí, yo creo que o sea, en mi humilde opinión y con la poca experiencia que tengo, yo lo veo más como una ventaja cuando lo sabes vender y seguramente hay muchos programas que también lo van a ver así, que lo van a valorar igual. Ok, muchas gracias. Gracias No, por tu hombre, ¿de tiempo, qué? Abril. Y Gracias, felicidades que ya estás acá. Yo también vivo en Estados Unidos, pero felicidades por tu padrísimo. residencia y todo. Qué Muchas padre. gracias, muchísimas gracias. Gracias, Gina. Abril, antes de que te dejemos ir, porque ya llevamos una hora aquí contigo y se me ha hecho como nada, ha volado el tiempo, pero ¿algún consejo que te gustaría dejarnos? Digo, te adelanto un poquito en este grupo, pues sabemos de todo, ¿no? Desde compañeras que están recién egresadas, que son chiquitas como tú, hasta las más grandes como Gina y yo, que somos las más grandes del grupo y que ya somos, y como en mi caso, Veteranas, hasta Betty. abuelitas, que ya somos Vete- abuelitas, pero aquí vamos en el camino, o sea, ya sabes que bendito Dios, la edad no es una barrera porque Estados Unidos en ese lado nos abre la puerta y mientras tengamos las ganas y le pongamos de realmente el corazón a algo que queremos alcanzar, yo creo que lo vamos a hacer. Estoy Sí. segura que lo vamos a lograr. Entonces, de forma general, ¿qué consejo nos darías a todas? Porque la mayoría de las que estamos ahorita aquí conectadas, estamos detrás de ti, aquí vamos en el camino estudiando y nos estamos preparando. Pues si con algo se pudieran quedar de hoy y algo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba todavía picando piedra del otro lado, es que no piensen, porque yo también lo pensaba, que los que ya estamos acá somos genios y somos superhumanos y somos súper talentosos y súper inteligentes, porque no es cierto. Todos los que están de este lado conmigo, incluyéndome a mí, nada más es gente que estudió mucho y que se sacrificó mucho por lograr lo que quiere, pero de este lado muy pocos son los que son genios y muy pocos son los que son superhumanos. Solo es un montón de gente que estudió muchas horas y que lloró mucho y que pidió mucho por este sueño y eso más un poquito de suerte, pues las cosas se dieron. Pero no piensen que esto es que nace uno talentoso y nace uno inteligente, para nada. Es nada más esfuerzo y yo estaba donde están ustedes hace un año, hace nada. Ahorita que estás, pues yo diría en la cúspide, porque nosotros estamos acá atrás apenas subiendo, pero ahorita que estás ahí, si tú al momento que pudieras detenerte y voltear hacia atrás y todo el camino que has recorrido para llegar hasta ahí, tuvieras la oportunidad de decir, ya no volvería a hacer esto, o si tuviera que volver a transitar todo este camino, ¿qué son las cosas que quizás ya no repetirías o que dirías, esto definitivamente ya lo hice ni modo, pero si pudiera, no lo volvería a hacer? Claro, pues fíjate que va a sonar medio cliché, pero yo creo que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en su momento y me queda claro que todo lo que hice y no hice en su momento me trajo al lugar a donde estoy hoy. Entonces yo, si pudiera regresar el tiempo, probablemente no cambiaría nada de lo que hice porque siento que ahorita estoy en el mejor lugar donde puedo estar. Habiendo dicho lo anterior, si mis circunstancias, las cosas que no estaban dentro de mi control, hubieran sido distintas, como seguramente las de ustedes son distintas a mis circunstancias, me hubiera gustado involucrarme más en investigación desde antes en la carrera. Me hubiera gustado también entender desde antes que las actividades extracurriculares a veces son igual de importantes que las calificaciones y que los exámenes, que a veces la diferencia entre que una puerta se te abra y no se te abra es un pasatiempo o es caerle bien a alguien o es un idioma y esas cosas son igual de importantes que en lo que nosotros perdemos tanto el tiempo que es buscando una calificación o buscando un examen. Pero al final del día les digo, o sea, yo cometí seguramente muchos errores, pero sé que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía y también traten de acordarse que, o sea, que muchos son los caminos que llevan a Roma. O sea,
no es una sola la receta del éxito. Yo ahorita que comparto con muchísimos compañeros extranjeros en mi programa y con otras personas, me doy cuenta que los caminos de todos son bien diferentes y todos ellos son personas súper exitosas y súper inteligentes que lograron lo mismo que yo. Entonces no hay un solo camino para lograr lo que uno quiere. Seguramente hay muchísimos y no se castiguen a sí mismos si no están en el mismo camino de la persona a la que están siguiendo. ¿Qué viene más adelante para ti? Porque no me suena que seas de que ya terminé medicina interna y ya. Me imagino que estás planeando alguna subespecialidad. ¿En Yes. qué área te quieres desarrollar? Fíjense que estoy ahorita en un punto de mi vida en el que estoy bastante confundida. Creo que tantos años soñé con llegar en este punto que ya que estoy acá estoy un poquito así de, ¿y ahora qué sigue? Estoy 100% segura de que voy a hacer subespecialidad, eso no lo estoy dudando para nada, pero estoy ahorita tomando la fuerte decisión de si lo que me gusta es hemato-oncología o lo que me gusta es la reumatología. Entonces estoy ahorita tomando esa decisión, pero seguramente va a ser una de esas dos. No creo elegir otra cosa y seguramente voy a hacer una subespecialidad, eso no tengo ni la menor duda. Otra cosa que estoy planeando ahorita es que estoy empezando a pensar que a lo mejor me quiero quedar en mi programa un año más haciendo investigación acá. La verdad es que aquí hay muchísimas oportunidades dentro de la residencia para hacer otro tipo de cosas mientras eres residente y una de esas oportunidades es que puedes hacer 1 o 2 años extra para poder hacer investigación acá. Entonces también lo estoy considerando, hacer a lo mejor un año por lo menos de investigación antes de irme a la subespecialidad. Si hay alguien más que quisiera comentar algo, este es el momento antes de que dejemos ir a Abril. Yo, ay, es que no sabes, yo he sido súper emocionada por esto porque, o sea, lo que a veces uno ve en TikTok o en Instagram, ¿verdad? Yo te empecé a seguir por Pavel y también porque me empezaste a salir en Instagram y la verdad es que vos sos la prueba palpable, existente y ahora pues de conocerte se siente más real y me siento muy emocionada porque, o sea, a veces lloro y estoy pues que yo estoy en gineco, rotando y pues siento a veces muy pesado el hospital y al mismo tiempo estudiar, pero o sea, sos la prueba palpable, existente de que sí se puede y, ay, perdón por, agradezco mucho a la doctora Betty, por, ella siempre hace estas cositas especiales por nosotros y que traerte y demostrar y hablarnos un poco de tu experiencia, pues nos llena mucho, la verdad. Y agradezco mucho por tomarte el tiempo, por demostrarnos de que sí se puede, de que literalmente el límite es el cielo y de Sí. que tratar más, de que, o sea, de que hacer el sacrificio plus extra que nadie quiere hacer, hay que hacerlo. Y gracias, la verdad, sos una inspiración, sos, wow, no te puedo, no Ay, me no, salen las palabras. qué linda, Ariadna, qué linda, te lo agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo tus palabras, pero justo lo que dijiste ahorita, la única razón por la que hago esto no es para presumir ni para decirles cómo creo yo que se hacen las cosas, ni es porque a mí me hubiera gustado cuando yo estaba del otro lado ver a alguien de carne y hueso y una persona normal que no es un genio logrando las cosas que yo quería lograr porque así se da uno cuenta que sí se puede y a veces lo ve uno tan difícil y tan poco tangible que es bien valioso cuando ves a alguien que se para enfrente de ti y te dice como yo vengo de un lugar parecido al tuyo y no soy un genio y lo logré, porque eso significa que tú también puedes. Entonces, esa es la única razón por la que hago esto y lo seguiré haciendo, porque si yo pude, seguro todas ustedes pueden, seguro. Así es. Y fíjense, aprovecho Gracias, la verdad. este último espacio, lo que acaba de decir Abril. Acuérdense que todos los días que les mando por ahí el tema del día a estudiar, cuando mandamos el cronograma, abajo viene una frase donde les digo que con constancia, disciplina y compromiso con uno mismo, no conmigo, no con el grupo, contigo mismo, es como lo vamos a lograr. Esa frase que siempre les pongo ahí todos los días, yo creo que precisamente resume lo que ahorita nos acaba de decir Abril. De acuerdo completamente con esa frase.
Abril, no me queda más que darte las gracias y decirte de verdad que entre más te conozco, más me queda claro por qué llegaste a donde has llegado. De Muchas verdad gracias. que te admiro muchísimo tu determinación, el esfuerzo que le has puesto, pero sobre todo admiro muchísimo el corazón tan grande que tienes de verdad de compartir mucho de lo que tú has aprendido en el camino, que yo creo que es algo que necesitamos muchísimo todos los IMG, necesitamos más gente como tú, que no importa que ya están ahí, ¿verdad? Siguen siendo, como en este caso Abril sigue siendo Abril, no porque ya está de residente, ¿verdad? Ya se le subió y ya no nos comparte o ya no nos habla. De verdad, gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí con nosotros tomando ese tiempo que pudiste haber dedicado a, pues, a la visita de tu familia. De verdad, a nombre de todo el grupo de doctores mexicanos que estamos aquí en Estados Unidos, te agradezco mucho este tiempo. Muy bien, pues chicas, chicos, los que estén conectados, si alguien quiere abrir su cámara para que podamos tomar nuestra foto, como siempre hacemos, este es el momento, acomódense el cabellito, por favor, abran ahorita sus cámaras para que podamos tomar esta foto clásica que siempre compartimos. Y Yuri, ¿tú me ayudas a tomarla si eres tan amable? Sí, ¿Sí? claro. Muchas gracias, doctora Abril. No, de nada, mucho gusto. Mucho gusto. A ver, Listas. ya está Esperanza. Ok. Una, dos, tres. Listo. Muchas gracias. Bueno, pues Abril, muchísimas gracias. Por ahí te contacto. De verdad, de verdad, ya no sé ni cómo decirte que te agradezco No, tanto hombre, este cuando quieran, espacio. si las puedo ayudar en otra cosa después, también con muchísimo gusto. Ahí está mi Instagram y también ahí está mi número de teléfono y lo que necesiten. Y ahorita como quiera compartimos su red por si alguien de los que están aquí no sabía o no la puede ubicar. Ahorita se las voy a pasar yo. Pues muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que ha sido un placer estar esta noche con todos ustedes, pero sobre todo un placer haber estado contigo, Abril. Gracias por tu Muchísimas tiempo y gracias. esperamos verte más adelante. Seguro que sí. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Que tengan muy Bye. bonita noche. Chao, buenas noches. Gracias. Bye.